Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Economía 4D, como todos los jueves acá en CN23. Tenemos ahí el hashtag del día que ahora te vamos a explicar por qué dice fuerte recesión, lamentablemente. Y vamos a estar hablando hoy de eso y de varios temas más que vienen ocurriendo en los últimos días. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo te va, Agustín? Dijiste fuerte recesión y yo te voy a hacer la introducción con economía y los medios de comunicación. ¿Y por qué digo economía y los medios de comunicación? Los medios de comunicación son un sistema de persuasión, un sistema de educación continua que hacen que los dominados, nosotros, pensemos como los dominadores. ¿Y qué quiero decir con esto? No está visibilizado Panama Paper. No está visibilizado lo que vas a hablar ahora de la fuerte recesión. ¿Por qué digo? Porque hablan de la tormenta, ¿no? La semana pasada vos no estuviste, 8 veces repitió el presidente de la Nación la palabra tormenta porque le dijeron no tenés que decir crisis. Sí, tal cual, y se intenta, digamos, desde el gobierno negar la realidad que los propios números, los propios indicadores de estadísticos del gobierno, el instituto oficial, dan a conocer. Por ejemplo, la actividad económica, nosotros acá en el programa te venimos contando hace ya tiempo que veníamos anticipando, dadas las circunstancias, las tasas de interés, lo que venía pasando con el dólar, con la inflación, con los salarios, íbamos a una recesión. Cuando el gobierno la negaba, cuando los funcionarios del gobierno salían a negarla, a decir que no, que en realidad el futuro, el segundo semestre, la alegría, ahora los datos empiezan a confirmar lo que te veníamos contando acá. El estimador de actividad económica que publica el INDEC salió hace unos días atrás, correspondiente al mes de mayo, en relación a mayo del año pasado, tuvo una caída de 4,8%, casi 5% de caída en la actividad económica. El argumento del gobierno para justificarlo es que la caída más fuerte se dio en el sector agropecuario y que esto tiene que ver con la sequía, lo cual es cierto en términos relativos. Digo, pero ¿por qué? Digamos que el sector agropecuario es el 12% del Producto Bruto Claro, Interno. tuvo una caída muy fuerte ese sector del 35%, pero lo que no se dice, si vos te pones a descomponer los diferentes sectores económicos, es, por ejemplo, que la industria manufacturera viene cayendo todos los meses en los últimos 2 años, caída tras caída tras caída, y viene acumulando resultados negativos. Ahí tenemos una placa, mientras que lo comentás, pedimos la placa de la caída de la industria. Y mientras te cuento, ¿sabes cuál es el sector que explica que no sea tan fuerte todavía la caída y que da casi 11%, 10,8% de suba? La intermediación financiera. Bien. Entonces digo, eso te muestra a las claras algo que acá te venimos contando. Un modelo en marcha, especulativo, financiero, y que actúa en contra de la industria, por ejemplo, que tiene como contracara algo que también vamos a mostrar en un rato, la pérdida de puestos de trabajo. Aprovechemos ahora para ver la placa. Ahí tenemos la caída de la industria un 5%, y mirá por sectores. Alimentos y bebidas, caídas del 6,8%. Producción de aceites. Sí, 14,1%, producción automotriz con un 13,4%, industria química con un 4,1% negativo. Esto es referido directamente a la industria, digo, el que hacíamos referencia recién es la actividad económica. Un dato que está concatenado, si podemos ver la placa siguiente, porque el tema de los despidos, ¿no? Ustedes saben, y vuelvo al tema de los medios de comunicación, porque hacen que los dominados piensen como los dominadores. ¿A qué voy con esto? Señores, hay que achicar el déficit, hay que achicar el Estado.
Están achicando el Estado y están achicando el sector privado. Y acá pueden ver los datos. De despidos del mes de mayo, fuente Ministerio de Trabajo. Repito, fuente Ministerio de Trabajo. Sector privado, 5.900 empleos menos. Y la subdivisión, porque esto es la subdivisión, la industria manufacturera 3.400, construcción 1.600 empleos menos, servicios sociales 1.200, hoteles y restaurantes 800 empleos menos. Y te voy a dar un dato en este sentido que es fuerte. ¿Sabes cuántos empleos perdió la industria, empleos registrados, ¿no? Según, de nuevo, fuente del Ministerio de Trabajo, la industria desde que arrancó este gobierno hasta ahora lleva acumulado una pérdida de 78.000 puestos de trabajo registrados, ¿sí? O sea, indudablemente todo este esquema de recesión, debilitamiento del mercado interno, caída de la demanda, pérdida de poder adquisitivo y toda esta espiral de círculo vicioso en la cual han conducido a la economía con las decisiones de política económica que se fueron tomando, tienen como consecuencia más grave, más visible, ¿no? Porque digo, tienen rostro ahí, dejan de ser números, son 78.000 pérdidas de empleo en el sector privado registrado y otras tantas que acá en el programa te venimos contando en el sector público, en organismos descentralizados, etc. Bueno, fíjense el tema de los medios de comunicación, cómo de alguna manera colocan todo esto en un segundo plano. Y por eso quiero hacer una referencia a un entrevistado del día de hoy, que va a estar en el segundo bloque, y me refiero al periodista Julián Maradeo, donde en uno de sus libros menciona, está relacionado con el PRO, menciona donde hay una necesidad, hay un negocio. Y yo les quiero preguntar a ustedes, por supuesto que va a haber un debate, un intercambio, este nuevo decreto de las Fuerzas Armadas, más allá de que siendo, concomitante mi edad a lo que pasó en ese proceso y me tocó vivir el primer gobierno democrático con Raúl Alfonsín, dejando de lado eso, ¿acaso atrás de todo esto no hay un negocio inmobiliario con las propiedades que tiene el ejército? Que son realmente con valores incalculables. Grandes proyectos inmobiliarios se pueden hacer en todos los lugares donde está ubicado el ejército. Y el segundo de los temas está relacionado con esto y también poco visibilizado por los medios, los aportantes truchos o aportantes que tienen sus datos, obviamente que se viola la ley de habeas data y demás, sino que toman los datos, algunos de ellos candidatos intendentes, otros concejales, por Cambiemos mismo, otros beneficiarios de planes sociales que aportaron a la campaña. Y volviendo a los medios de comunicación, cómo te instalaron, cómo colocaron en la percepción del consumidor político, colocaron nosotros somos la transparencia. Fíjense, acá tenemos las listas. Y ahora nos damos cuenta que no solamente del 2017, las listas del 2015 son absolutamente truchas, pero que tenían una tapa que decía esto es transparencia. Vamos a estar hablando esta noche con invitados que tenemos sobre ese tema. Es muy fuerte lo que está pasando con esa investigación que arrancó un periodista, arrancó Juana Morín en el Destape y después empezaron a aparecer. Hubo una fundación, hoy tenemos un invitado esta noche, vamos a estar charlando con ella dentro de un rato, la Fundación Alameda, que generó una aplicación para poder saber uno si es aportante o no, la cantidad, la demanda que tienen y la cantidad de gente que se va enterando que figuraba como aportante a una campaña con la cual no tiene absolutamente nada que ver. Pero algunos van a decir, bueno, pero ¿por qué en economía 4D? La cuarta D es la dimensión social de la economía. Señores, ¿saben por qué lo tocamos? Porque atrás de esto hay lavado de dinero. Hay dinero en negro. Y obviamente los que no aportaron, no es que no le hacen nada. Si vos no aportaste 1.000 pesos y figurás con 1.000 pesos, lo tenés que declarar y no lo declaraste. Entonces obviamente que está relacionado con no solamente suplantación de identidad, sino con tema de lavado de dinero y alguna vinculación. O sea, aportando en efectivo. ¿Quiénes son las empresas que aportaron? ¿Son prestadores del Estado? ¿Fueron prestadores del Estado? Bueno, todo esto está concatenado. Bueno, último dato económico que te voy a contar antes de arrancar con los invitados de esta noche. Salió el resultado de la balanza comercial, la diferencia entre lo que Argentina exporta e importa y algo que acá te venimos alertando. Hay que prestarle especial atención porque si vos tenés un resultado negativo, un déficit comercial, quiere decir que salen más dólares de lo que entran. ¿Quién te lo financia hoy por hoy cuando los mercados internacionales están cerrados para la Argentina, cuando ya tuviste que ir a raspar el fondo del tarro, que es el Fondo Monetario Internacional, y aceptar sus condiciones con todo lo que eso implica para nuestra economía? Ayer salió el resultado del déficit comercial, 382 millones de dólares negativo. Sigue siendo negativo. No es tan negativo como había sido el mes pasado, que había sido más de 1.300 millones, pero acá te pones a mirar y decís ¿por qué? Y esto es por algo que acá en el programa te veníamos anticipando. El mes pasado las exportaciones crecieron un 1,4%. Las importaciones cayeron un 7,5%. Es decir,
empieza a corregirse ese resultado de déficit externo porque caen las importaciones. ¿Y por qué caen las importaciones? Por la recesión y por la fuerte devaluación del dólar, del peso. Por eso, acá te veníamos diciendo, cuando el dólar valía, ¿te acordás? 20 pesos, que decíamos que se iba a ir a cerca de 30, y algunos decían, ¿cómo dicen eso? Hoy estamos en esos niveles. Era un objetivo del gobierno esa fuerte devaluación para acomodar estos números externos que no tiene forma de financiarlos. ¿El problema de esto cuál es? El impacto hacia adentro. Totalmente. El costo que sufrimos todos los argentinos, consecuencia de la devaluación, con una inflación que se dispara, ya el propio gobierno proyecta cómodamente arriba de 30% de inflación para este año, con salarios que crecen muy por abajo y con una economía en recesión, que también explica la menor cantidad de importaciones, lo cual tiene como contracara esto que mostramos hace un rato, la pérdida en los puestos de trabajo. Agustín, un tema que está seguro que lo tenés, la información. Economía y medios de comunicación. Los medios de comunicación te muestran cuánto dinero se fuga del país, porque creo que tenés los datos ahí, ¿no? Sí, te voy a dar un dato por eso, digo, no solo déficit por exportaciones, importación, fuga de capitales. Desde hace 2 años que en este programa te venimos contando que el hecho de haber desmantelado todos los controles sobre los capitales especulativos era uno de los principales problemas que nos iban a conducir a una situación de crisis. Hoy la crisis la tenemos presente, la estamos transitando, y te voy a dar el dato actualizado hasta ahora, hasta el primer semestre de este año. Fuga de capitales, señores. Fuga de capitales. Desde que este gobierno asumió, diciembre de 2015, hasta ahora, por concepto, técnicamente se llama formación de activos externos, pero todos lo conocemos como fuga de capitales, los dólares que se van del sistema a caja de seguridad, a los offshore que el gobierno defiende y que las ve como algo positivo, que están naturalizados, que están aceptadas, o a cuentas en el exterior, o a lo que sea, de parte de personas físicas o de empresas o de quien sea, se han ido, desde que arrancó el gobierno, 50.800 millones de dólares. 50.800 millones de dólares se fueron. Si haces un ejercicio muy sencillo, es exactamente la plata que el gobierno le fue a pedir por un préstamo stand-by al Fondo Monetario Internacional, aceptando todas las condiciones de ajuste que te impone el Fondo Monetario Internacional. Te agrego otro datito y es el equivalente a las reservas del Banco Central. También. Bueno, muy bien. Así están las cosas. ¿Presentamos ¿Arrancamos a los invitados? Dale, vamos. Como te parezca. Bueno, tengo acá a mi derecha sentado a el analista político y todos lo conocen, titular de Rubier y Asociados, que es Ricardo Rubier. Gracias por estar acá, al contrario, gracias. Ricardo, esta noche. Vamos a estar hablando sobre varias encuestas que ha ido haciendo en los últimos días, sobre todo. Tenemos un adelanto, ¿no?, para este programa. Imágenes. Sí, tenemos una que sacamos hoy. Sí. Bien, perfecto. Hoy mismo, fresquita. Escuchaste el editorial, temas económicos, los medios de comunicación que de alguna manera cambian de eje estos temas, aportan truchos. Vamos a ver el tema también allá en instantes en este bloque, el apriete a los gremios. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con la imagen del presidente Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal? Sí, en general son varios indicadores que se utilizan acá y en muchas partes del mundo cuando uno quiere medir el desempeño de un gobierno, la evolución de un gobierno en cuanto a su relación con la sociedad. Uno de ellos es la imagen del presidente, otro es la imagen de la gestión, las expectativas económicas, el tema inflacionario, es decir, cómo percibe el futuro en materia inflacionaria la sociedad. Y en todos los indicadores que acabo de mencionar, en todos hay un resultado negativo. El resultado negativo es que a partir de diciembre, con la ley previsional, la imagen del presidente, que era más positiva que negativa, cambió la tendencia y atravesó la recta de lo negativo, atravesó la positiva en diciembre y continuó durante todo el verano con el tema del tarifazo, el tema TEACA, el tema del costo de vida y demás, que fue sosteniendo la caída, digamos, ¿no? O justificando la caída. Tenemos un cuadro, ¿no? Tenemos una placa, ¿no? Sí. Creo que lo muestra los datos estos de los que habla Ricardo. Bueno, ahí está, mira. Sí, ahí tenemos, claro, el cruce, la línea azul de la que vos hablás es la imagen positiva, la roja es la negativa, o sea, se ve el cruce a fin de año. Está tomado ahí, comienza, para aquellos que quieran leer, digamos, aprender a leer el cuadro, digamos, es que comienza con la asunción del presidente, que tenía un 71% de imagen positiva y una imagen negativa muy baja. Luego viene toda la evolución y el desarrollo hasta que llegamos hasta diciembre del año 2017, ahí está, acá, que se produce el cruce, ahí está, ahí se produce el cruce, este es el punto. Exactamente. A fin del año pasado. A fin del año pasado, se mantiene durante el verano,
¿no? Hay una tendencia a mantener de algún modo los valores y vuelve a caer ahí, se nota, y esa caída tiene que ver con la turbulencia o la crisis financiera. Entonces, repetimos a la gente, la línea azul, a ver si lo podemos ver en pantalla, la línea azul es la imagen positiva y la roja la negativa, y ahí tienen los 2 puntos, ¿no es cierto? Ricardo, una pregunta, esto se revierte completamente, vos lo mostrás desde el inicio, está bueno porque se ve todo. ¿Me perdonás un segundo que termino con esto? Sí. Fíjate vos que después se estabiliza el azul, queda estabilizada en las últimas mediciones, tiene que ver con que se estabilizó el tipo de cambio. Ah, claro, le venía jugando muy agregar. en contra el dólar. Quería agregar. Ahora, y esto me da pie para lo que te iba a preguntar, acá se revierte completamente esa tendencia, muy fuerte la imagen negativa, cae la positiva. Hay un tema económico que todos vemos, recién veíamos los indicadores, que se va deteriorando y muy fuerte, que se percibe en lo cotidiano. ¿Quién capitaliza como oposición del otro lado? Esto estamos a un año de elecciones. Bueno, lo que ocurre con respecto a la oposición, que no hay por el momento una capitalización que sea asignada a alguna figura o a algún partido, no la hay. En general lo que ocurre es que está cayendo el oficialismo en términos de su imagen, también la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, aunque en un ritmo más lento, pero no está creciendo, digamos, en forma significativa alguna figura. Obviamente que cuando se pregunta cuál es el principal opositor al gobierno, aparece la figura de Cristina Fernández de Kirchner como la principal opositora. Ahora ahí está. Y ha habido, perdón, sí. y seguramente me vas a preguntar eso, y fue creciendo un poco en las últimas mediciones. Pero casualmente el gobierno todavía, a ver, esto te pregunto a vos, ¿está seguro que le conviene mencionar a Cristina y con la vieja regla que venimos mencionando, que tiene un piso alto pero tiene un techo? La pregunta, ¿ese techo lo está perforando Cristina Fernández de Kirchner con su silencio o no lo está perforando? Bueno, en primer lugar te diría, para contestar tu pregunta, diría lo siguiente. Si esta misma pregunta la hacíamos unos meses atrás, la respuesta de casi todos los colegas también era confirmada. Quedaba confirmada, lo que vos acabas de decir, y se hablaba una hipótesis muy fuerte de posibilidad de triunfo en primera vuelta de gobierno. Esa hipótesis quedó desalojada por la realidad. Por lo tanto, para contestar tu pregunta, es así, es decir, al caer la figura, digamos, la imagen del oficialismo, del gobierno, de su principal espada, que es la gobernadora Vidal y demás, todo caen las expectativas económicas, indudablemente el núcleo duro que tiene Cristina Fernández de Kirchner como apoyo y como voto va acercándose a lo que estaba en primer lugar. Pero vos hablas del núcleo duro, yo te pregunto ese 30% de la población que es oscilante, ¿no es cierto? Que obviamente apoyó trabajadores en relación de dependencia, le dijeron te vamos a quitar impuestos a la ganancia, le pusieron el voto a Mauricio Macri. Sí. Ahora, a todos los que yo le preguntaba, te dicen que no. Sí. Por ahí pasa la pregunta, ¿Cristina supera o tiene que aparecer otro líder opositor, ese techo? Yo te diría, en principio, que hoy en día la situación está, en términos de Cristina y la proyección electoral, en un eventual balotaje, supongamos, con Macri. La situación hoy, en este mes, la última medición nuestra, varió con respecto a la anterior, a favor de que Macri siguió bajando, por lo tanto a favor de Cristina. O sea, hoy está en una situación casi de empate, te diría, en un hipotético balotaje. Ahora, con respecto a la situación, yo te la puedo resumir lo siguiente. Por el momento, todavía no hay elecciones, falta mucho tiempo, pero si la situación fuera hoy, digamos, la lucha está entre la caída del oficialismo y por lo tanto buscar una alternativa y por otro lado el techo que tiene Cristina. Y ahora te pregunto, Ricardo, ya fuera de los números, ¿no? Se entiende. Fuera de los números, más como analista político, del otro lado, de la oposición, del peronismo específicamente, ¿no? Digamos, se ve, bueno, Cristina es lo que veníamos hablando ahora, y una especie de armado con el gobernador Urtubey, Sergio Massa, que van teniendo cada vez más cercanía. ¿Vos ves que eso converge en una PASO o eso directamente va a jugar como No, mi opinión a la fecha es la siguiente. Hay mucha más conversación que hace unos meses, hay más diálogo. De algún modo, esta caída del oficialismo favorece, o la situación económica general, que ustedes han descrito muy bien. Pero, digamos, el problema ahí radica en que yo personalmente no veo una PASO de todo el peronismo. Hoy no la veo. Veo varias PASO. O sea, veo un escenario parecido al 2003. Si vos ves varias PASO, dentro del tablero estratégico del gobierno le conviene. Fracturado la oposición, le conviene. Yo veo varias PASO, va a ser muy difícil unir a todo el peronismo, muy difícil, pero, no sé,
Eso es como lo veo hoy, contestando tu pregunta. Yo hoy no veo las PASO conjuntas del peronismo. Bien, muy bien. Pasamos a la otra parte del estudio, acá que nos están tomando. Viste, Agustín, este proceso tenemos que hacer una referencia, a ver, ¿cómo puedo decir? Los distintos aprietes del gobierno, a través de los medios de comunicación, a través del Poder Judicial y a través de distintas sanciones. Y me refiero a los trabajadores. Las sanciones. Y tenemos metrodelegados y trabajadores de APOPS que nos acompañan justamente, o casualidad, los dos secretarios de prensa. ¿Sí? Andrés Álvarez, secretario de prensa de la Acción de APOPS, la Acción Personal de los Organismos de Previsión Social, y Enrique Rosito, de trabajadores de Subte y Premetro. Bueno, comenzamos contigo porque en el día de ayer, ¿cómo es el tablero táctico del gobierno? Los comunicacionalmente dicen, ustedes son unos déspotas que no dejan viajar a la gente. Entonces abren los molinetes. Cuando abren los molinetes le dicen, son unos delincuentes porque abren los molinetes. A ver, ¿coincidís con eso o ves que viene por otro lado? No, en realidad es así, es la construcción de un sentido social. Esto tiene todo que ver con el manejo de los medios, ¿no? Han instalado en primer lugar que éramos un sindicato ilegal, que éramos delincuentes, algo que fue desmentido por la justicia. Hace 48 horas Rodríguez Larreta dice, nosotros ya firmamos la paritaria, no tenemos nada que hablar con ellos, y al mismo tiempo dice, esto se resuelve con el diálogo. Claro que se resuelve con el diálogo. ¿Por qué no nos convoca? Porque es una falacia, digamos, porque el diálogo, el consenso, el trabajar todos juntos ha sido una construcción de marketing a los efectos electorales, digamos, para que la gente vote a través no del raciocinio, sino de la emoción. Por otro lado, bien, como bien decías, es decir, si paramos, nos reprimen, si abrimos molinetes, sancionan a los compañeros. Hay 4 delegados e integrantes del Secretario Ejecutivo que tienen pedido de desafuero para ser despedidos. Esto es una barbaridad, pero bueno, es parte de este ataque que no se muestra a través de los medios. De última, parecería que lo que quieren es que los trabajadores no tengamos el derecho a protestar, es decir, no podemos parar, no podemos abrir molinete, si nos acercamos está mal, si no... Es eso, es esa construcción de enfrentar a pobres contra pobres, de trabajadores contra trabajadores. Vos sos docente, no podés viajar porque el del subte hace paro. Vos sos del subte, no podés llevar a tu hijo a la escuela porque el docente hace... Es decir, tratar de enfrentarnos a nosotros cuando en realidad el camino al que nosotros apuntamos es exactamente el inverso, es de la unidad en la acción de todos los trabajadores que decidimos enfrentar este modelo. Déjame, ya que dice, marcar algo que no lo dijimos en la apertura, está confirmado paro docente, de 72 horas a partir del lunes, que se retomarían las clases en la provincia de Buenos Aires, 72 horas de paro docente, por lo mismo, porque en el caso de la provincia de Buenos Aires tampoco la gobernadora o los funcionarios de la gobernación atienden a los docentes, no le dan respuesta, está trabada una paritaria desde que empezó el año, así que bueno, así están las cosas también. Seguimos con el tema de los aprietes. Ustedes recuerdan la semana pasada la multa al gremio de camioneros por 800 millones de pesos, o sea, confiscatoria, ¿sí? Cuando es confiscatorio, cualquier constitucionalista dice, pero no va de pleno, pero en este caso todo es posible, ¿no? Y distintos tipos de aprietes, justo que nos acompaña Andrés Álvarez, porque más allá de lo que les pasó a ustedes esta semana, que le explicaron a la población de qué se trataba, y me refiero con el ministro de Trabajo Jorge Triaca, pero principalmente ustedes fueron los primeros que pusieron en alerta que están tocando los fondos de garantía y sustentabilidad, ¿no es cierto? Sí. Y de alguna manera dicen, así por un lado, camioneros, lo tenemos que apretar con una multa, a los trabajadores de APOPS, y los tenemos que apretar porque están hablando mucho de algo que queremos nosotros utilizar. Sí, en realidad a partir del 2016 decidimos como organización salir a explicarle a la sociedad en cada lugar y oportunidad que tuvimos lo que significaba el Fondo de Garantía y Sustentabilidad y aquella ley de reparación histórica, que de reparación y de histórica no tenía nada, significaba el huevo de la serpiente que pondría una bomba sobre el sistema de seguridad social en Argentina, público, solidario, con la concepción que el sistema de reparto tiene en nuestro país. A partir de ahí, bueno, establecimos distintas estrategias para que la sociedad conociera esto, entre ellas afichar la ciudad, poner carteles, y ahí comenzaron los aprietes. Comenzaron en el 2016 en realidad. De hecho, este año tuvimos varios problemas porque las gigantografías de APOPS que aparecen en distintos lugares del país, hablando del robo de Macri a la plata de los jubilados, el robo a los bolsillos de los jubilados con la reforma de la
la reforma de diciembre, en la reforma previsional, que en realidad no es una reforma, sino que fue un ajuste. La reforma es la que va a venir, que implica todavía algo peor a lo que vivimos en diciembre. Bueno, esto les molesta y hubo una operación por parte del Ministerio de Trabajo, en cabeza de Jorge Triaca esta semana, intentando instalar a través del diario La Nación que no teníamos las cosas en reglas, entre esas, y que además habían enviado un equipo de inspectores del Ministerio de Trabajo y no los dejamos pasar para hacer la investigación correspondiente con orden judicial. Nada de esto es verdad. En principio lo que dice el diario, que en realidad lo dice el Ministerio de Trabajo, está presentado en tiempo y forma y así lo mostramos en las redes sociales y también en nuestro programa de los trabajadores de ANSES que se emite por otra señal. Sino que además nunca vinieron inspectores, nos hubiera encantado que vengan. ¿Nunca tuvieron la orden tampoco? No, nunca tuvimos. O sea, los medios de comunicación, vamos a la apertura del programa, los medios de comunicación dijeron, hay una orden judicial y no lo dejaron entrar. No hay orden judicial, está todo presentado en orden, nunca vinieron los inspectores, digo, es parte del mensaje que intenta instalar Triaca sobre los sindicatos y además un mensaje a los trabajadores que organizados estamos dispuestos a enfrentar el vaciamiento y el desguace de ANSES que viene ya hace 2 años. Somos el sindicato que viene denunciando hace 2 años, y en este programa lo hicimos muchas veces, que Emilio Basavilbaso Alvear es el director ejecutivo de ANSES con más causas penales en la historia del organismo, 9 causas penales. Y una de ellas, la última, que está planchado ahora por Bonadío, por la venta de acciones de Petrobras, la verdad es que la tuvo que planchar porque era muy probable que Emilio Basavilbaso fuera preso por ese tema. Y la verdad es que no tenían otra manera de resolverlo que planchando la causa. Algún día va a volver la causa al lugar que debería estar y seguramente Emilio Basavilbaso vaya preso. Pero si no va por eso, va por la base de datos de ANSES, que ahora es el tema que están todos hablando, de los aportes truchos. Desde el 2016 venimos denunciando que la entrega a la jefatura de gabinete de la base de datos de ANSES tenía como único fin una cuestión de marketing político, de comunicación política en las redes sociales y de algunas otras cosas que no podíamos explicar bien en ese momento. Ahora entendemos. Se las explican. Usaron la base de datos de ANSES para usar a miles de beneficiarios de planes sociales para lavar guita, porque podemos usar los eufemismos que sean, pero en realidad es eso. Bueno, esto les molesta y obviamente nos hacen parte de operaciones para meter miedo, para perseguir. La verdad es que no van a conseguir eso, y no solo no lo van a conseguir, sino cohesionan aún más a un gremio que está organizado y que está dispuesto a enfrentar a estos tipos, que son los tipos que vienen a recuperar lo que alguna vez nos robaron, que son en la actualidad 50.000 millones de dólares. Eso te iba a decir, porque hace un rato hablábamos y hacíamos un paralelo entre los 50.000 millones de dólares que se fueron de fuga de capitales, que le pidió la Argentina al Fondo Monetario Internacional, vos decías también las reservas, bueno, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad son otros 50.000 millones de dólares. Hay una tentación fuerte, digo, por eso el ataque a ustedes no es ajeno a eso, ¿no? Una tentación fuerte de echar mano a ese fondo. Nosotros hablábamos con algunos compañeros y ¿vos qué estarías dispuesto a hacer para recuperar tus 50.000 millones de dólares? Cualquier cosa, porque además es el poder económico en su máxima expresión viniendo a recuperar lo que nos robaron en los 90 y los trabajadores con mucha lucha, esfuerzo y una decisión política también de Cristina Fernández de Kirchner, recuperamos las AFJP, ese ahorro de los trabajadores pasaron a manos del Estado en un sistema con otra concepción, que no tiene nada que ver con la concepción neoliberal del sálvese quien pueda, sino como locomotora de políticas públicas. Sí. Ahora bien, nosotros también decíamos, el único ahorro genuino y real está en el fondo de garantía, tiene más que las reservas. ¿Vienen por el fondo de garantía? Sí, vienen por el fondo de garantía. La corrida cambiaria y el Fondo Monetario fue la excusa para poder rematar esas acciones que estaban a buen valor, que después de la corrida bancaria valen mucho menos que antes. Sí, eso es verdad. Es así, vienen por el fondo de garantía y vienen a devolverle esas acciones a sus amigos empresarios. Y hay una luz de alerta ya en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que abre la puerta a la posibilidad de reprivatizar el esquema, habla de amortizar el fondo. Sí, ¿no? En realidad eso viene de la ley de reparación histórica, ahí está, porque lo que hace es, sienta las condiciones. ¿En qué sentido? Declara la emergencia previsional en un sistema con cobertura del 98%, o sea, había cobertura previsional del 98%, y un fondo de garantía que en ese momento tenía 90.000 millones de dólares. Ahora, ¿por qué declararon la emergencia previsional? Bueno, para por decreto poder hacer las modificaciones que necesitaran. Entre ellas, modificar la fórmula de movilidad, aumentar la edad jubilatoria, rematar las acciones, utilizar vericuetos legales en cabeza de Caputo, que es el gran saqueador serial del Fondo de Garantía, que ahora cuida las otras reservas. Digo, utilizar todos los vericuetos para debilitar el sistema, para decir que no funciona, que estaría mejor administrada en manos privadas, y así
tener jubilaciones miserables para todos los trabajadores y el que tenga un manguito más, voluntariamente, digo voluntariamente porque en realidad quien tenga un manguito más va a querer tener una jubilación digna, ir a un sistema de capitalización que le permita llegar a fin de mes. A eso vamos y eso es lo que quiere, no el Fondo Monetario, Mauricio Macri. El Fondo Monetario es la excusa. Tal cual. Bien. Para ir Muchísimas cerrando, gracias, sí. cortita, Enrique. Ya que tenemos que ir al corte. Ya vamos. ¿Cómo sigue el conflicto? Contanos para cerrar nada más con los metrodelegados. Sin lugar a dudas, nosotros vamos a seguir peleando, rechazando la paritaria miserable de un 13% en 3 cuotas, que es absolutamente insostenible. 13%, a ver, 13% señora, a ver si toma la en cámara. 3 cuotas. 13% en 3 cuotas. ¿Sí? Con una inflación que el propio gobierno reconoce en el acuerdo con el Fondo Monetario hasta un 32% para este año. Pero el propio gobierno. A las prepagas le dicen, toma 7,5% de una en un mes. ¿Sí? Y así permite una serie de aumentos. Bueno, precios obviamente, que no hay ningún tipo de control de precios. Pero no hay ningún tipo de control del descontrol de precio, ¿no? En cada precio. Y ustedes con un 13%... En realidad quisiera aclarar, hay un precio que está controlado por el Estado, Sí, que es el precio de la mano de obra del salario. salario. Porque a nosotros nos han otorgado en este primer semestre un 5,7%. La Secretaría de Comercio pasa por el Ministerio de Trabajo. Los trabajadores somos la variable de ajuste de este gobierno. En el subte no lo vamos a permitir, vamos a seguir enfrentándonos, vamos a seguir buscando otros sindicatos, organizaciones sociales, estudiantiles, que quieran acompañarnos y vamos a salir a la calle y vamos a seguir peleando para enfrentar este modelo de ajuste y de hambre para todos. Queremos también, con otros compañeros tuyos que hicimos notas y demás, queremos recordarle que cuando Mauricio Macri no era presidente, cerraba los paritarias con metrodelegados. A ver si tratan de establecer una analogía. Cerraba paritarias. Ahora no cierra paritarias, ahora no le reconoce, la personería. Muchísimas gracias. Gracias. Ricardo, lo mismo, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias. Vamos al segundo bloque y estamos con invitados. Vamos a estar hablando del tema aportantes truchos. Aportantes truchos. Tenemos, la verdad, invitados de lujo. Quédate ahí, porque es interesante. Dale. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino.